tardes a todos y todas. Vous pouvez monter. En el marco de nuestra temporada cultural de este año del Instituto Francés y del debate de esta noche, Europa en series, tenemos el placer de recibir a Pierre Signac, especialista en series francesas, Javier Olivares, creador de series españolas como Isabel y El Ministerio del Tiempo, Heidi Philipsen, que es académica y especialista en series danesas, quienes presentaron la visión de sus respectivos países sobre las series en un contexto en el que las series de televisión no conocen fronteras gracias a Internet y a las plataformas en línea. El debate está moderado por Eneco Ruiz Jiménez de El País, gracias a Eneco, y es especializado en las culturas audiovisuales y los cómics. Quiero agradecer a los socios de nuestra temporada cultural, a la Embajada de Dinamarca y a la librería Pasajes por su colaboración en este evento. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, quiero indicarle que todos los lunes ahora y viernes tiene lugar en el ciclo de cine Arte y Mujeres, y que habrá también el 12 de marzo una lectura teatralizada de la obra Viol, escrita por Daniel Salnave de la Academia Francesa. Muchas gracias por haber venido y ahora paso la palabra a Eneco. Sí, vamos a hablar de series porque en un momento en el que Europa está viviendo un instante muy convulso, ¿no? Diríamos, aunque claro, cuando no lo ha vivido Europa este momento, en 3 semanas sabemos que puede tener una escisión con el Brexit tan anunciado, ¿no? Pero curiosamente vivimos en un tiempo en el que también estamos destacando por algo en Europa, ya no solo por Internet, sino que venimos destacando desde hace un tiempo, y qué mejor que la cultura para destacar Europa. Esa cultura se refleja muy bien en el mundo de las series paneuropeas, podríamos decir, series que por otra parte son lo que siguen siendo, porque las series no nos las hemos inventado ahora, como bien dirá Javier, siguen siendo lo que une a la gente, lo que ve todos los días, de lo que mama, ¿no? Lo que más le afecta en su vida. ¿Por qué es tan importante que veamos series de otros países europeos para entender Europa? Y por qué es interesante también que entendamos nuestro país según las series. Lo primero que hemos hecho es pedirles a nuestros 3 contertulios que elijan un fragmento de una serie de su país, que describa bien su país, y otro fragmento de otro país que puede describir bien el momento de Europa o algo que está afectando en este momento, ¿no? La actualidad. Entonces, empezamos con Heidi, que ha elegido una serie danesa y una británica, y vamos a ver alguno de estos fragmentos porque si vamos a hablar de series tenemos que ver fragmentos de series porque si no, no se entiende nada. Vamos a empezar con Heidi. ¿Cuál has elegido tú de tu país, de Dinamarca, y por qué? I've chosen Born. I've chosen Born, which is a series by the screenwriter Adam Priese, and it's a political show. It's quite unusual to, also in a Danish context, to do a political show. And I think this is a very good example of how it's about politics, but it's also a personal story about a female's journey. So this is why I chose it. Vamos a ver un pedazo de Borgen, que es una serie que en realidad conocemos muchos de los que estamos aquí, de las más conocidas, y ahora hablamos un poco también con Heidi de toda la idiosincrasia para producir estas series, que es complicada. Må jeg bede tingets medlemmer om at forholde sig i ro? Elna Munch,
Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Malling Hauschultz. De navne håber jeg, vi alle kan. Det er navnene på de 4 kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Dengang afsluttede Folketinget diskussionen om, hvorvidt man kan have kvinder på borgen. Så til alle dem, der ønsker at diskutere, om kvinder kan gå ind i politik og have politiske embeder på lige fod med mænd, og ultimativt være statsminister, kan jeg kun sige, I er 100 år bagefter. Der har der været meget snak om uvæsentlige emner. Har nogen her i tinget virkelig oprigtigt troet, at jeg ville trække mig og blive husmor? I så fald kender jeg mig dårligt. Jeg vil meget gerne male alle de tåbelige diskussioner i jord. I dag har regeringen fået vedtaget de sidste dele af vores store velfærdspakke, og dermed har vi vist, hvad vi vil med Danmark. Det er jeg meget glad for, stolt over. Og derfor vil jeg nu lade det være op til den danske befolkning at træffe deres valg. Ikke om hvilket køn deres statsminister skal have, men om hvem de mener er den bedste statsminister for Danmark. Heidi, y si luego queréis también opinar vosotros, ¿por qué crees que una ministra como Brigitte, una serie política que por ejemplo en España no es habitual ver, ha triunfado tanto en toda Europa y fuera de Europa? Yes, I think it's about politics, but it's about a lot of other things, and that's why it got popular. It was sold for 70 countries, and actually when it was produced by DR, that is a public service broadcasting channel in Denmark. They didn't think it would go abroad. When it did go abroad, it had to do with the double storytelling. Like I said before, it's about politics and being a woman in politics, and it's also about the private journey that Birgitte Nyborg is on. She is trying to stick to her idols, but she has to do a lot of compromises politically and personally, and then she is divorced. And I think we have a very free tone and debate in Denmark about being a single woman, divorced, and a female in politics as well. And we actually have the first Prime Minister in Denmark, Helle Thorning-Schmidt. She was elected after Borgen was published in Denmark, so that was interesting. So it hit, a really good discussion in Denmark, and it was also about this private journey she went on. ¿Por qué entendemos nosotros también Borgen desde otros países? Hombre, creo que porque baja a tierra para el entendimiento general lo que es el juego político y una manera de entender la ética política. Y en el caso de, no ya de Borgen, sino de todas las series danesas que yo he visto desde Fabriels en 1864, Midnight Sun, varias, creo que hacer un gran esfuerzo porque el espectador, el ciudadano danés y con ello el ciudadano contemporáneo europeo entienda, como Bert Rach, por ejemplo, sobre el tema de Follow the Money, la serie, entiendan cómo es el mundo en el que vivimos y la sociedad actual. Hasta en 1864, que es una serie histórica, hay una referencia a ese paralelo con la realidad en el tiempo actual y sobre todo analizan, que me parece muy interesante, no una gran victoria, sino una gran debacle, ¿no? en 1864 a nivel político, a nivel de luchar contra el todopoderoso ejército alemán, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y leí en un artículo que ese punto de que se hacen series para hacer que el espectador o el ciudadano danés y con ello europeo entienda el mundo en el que vive y la sociedad en la que está, no sé si incluso es un punto que figura en los contratos. Yo llegué a leer en un artículo que ese punto existía, de hecho.
existe ese punto, quizá empujado también porque lo coproducen varias series públicas de varios países, quizá. Yeah, it's sometimes in the contract, but it's also formulated by 15 dogmas, production dogmas that they have to follow. And we haven't got time for all of them, but it's about the double storytelling is going to be about something in society, something about ethical stuff, or something about war or politics, and then also entertaining and about a personal story. That's a double storytelling. And then there's also a dogma about it has to be what we call the one vision, borrowed from the US. The interest in that the screenwriter is really important, and he or she is across all seasons really the storyteller ahead of the directors. And then there's also a dogma about that we have to do something across media. You can tell both in film and television. So it's in the contract in a way, because these 15 dogmas really dominate how DR, the public service broadcasters that made Born, work, but also other channels, how they work. La otra serie que ha elegido Heidi no es nórdica, pero en realidad está muy basada en el Nordic Noir. Es Broadchurch, de una industria, la británica, que se ha fijado mucho en cómo trabajan los Nordic Noir. Entonces, ¿cómo ha influido todo esto Nordic Noir, no solo para hacer vuestras series, sino cómo lo ves trasladado en otras series? I see a lot of similarities. Well, they do it in their own way in Broadchurch. They do it in the British way, but they are influenced by Nordic Noir, which is a mood or an aesthetic way of telling stories that is stemming from the Nordic countries, Denmark, Sweden, and so on. So you can see it in it's a crime. Broadchurch is about a crime where a boy is killed. So it's very similar both in terms of aesthetics and also in terms of the story to, for instance, Forbrydelsen, like talk about the killing. It's about it's a character-driven show where it's only one case that is solved throughout 10 episodes. So you really have time to reflect, and you give the audience time to think about the grief this family is going through. Vamos a ver un fragmento de Broadchurch. I know him, he lives here. Oh, he has tea at my house, he's my boy's best friend. Oh God, Beth, does Beth know? Calm down, dear, now. You don't understand, I know that boy. Shut it off, he's professional. You're working a case now. Alicardi. I know, you got my job. Really? You want to do that now? You don't even know who he is. Tell me. Daniel Latimer, 11 years old, goes to school with my boy Tom. His family live here, that's a local plumber. It's a suicide spot. He wouldn't do that. Answer the question. No, there are others. There's one 3 miles west, there's another one further inland. He's not that type of kid. Find out where Sokol, we have to move fast that title here. A tener a una ganadora del Oscar, a un doctor y a Walter Frey en la misma serie. Entonces,
Pero bueno, eso, Broadshards, Borgen, son series que conocemos, pero en cambio el mercado francés parece que es un desconocido en España pese a ser vecinos, ¿no? ¿Por qué conocemos menos el mercado francés, Pierre? C'est une question très difficile et j'essaye d'y répondre depuis des années en fait. En fait, il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question. La France, c'est un pays où depuis très longtemps le cinéma, c'est un art. C'est très très important dans la culture française. La télévision, en fait, les séries françaises existent depuis très longtemps, mais n'ont pas la place qu'a le cinéma. Moi, ce qui me frappe, c'est que le cinéma français, c'est un des cinémas les plus vendus dans le monde. Les films français, on les voit en Espagne, on les voit même aux États-Unis, on les voit partout. Les séries françaises, non. Non. Et pour moi, c'est ça ce qui m'a vraiment frappé et ce qui m'a poussé à écrire mon livre, à faire des recherches en fait. Alors, il y a des raisons culturelles, celles que je viens de vous donner, c'est qu'il y a presque inconsciemment l'idée que la télévision, le cinéma c'est là, la télévision c'est pas mal mais c'est un divertissement. C'est en train de changer, et encore heureux. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui vont travailler pour la télévision en France, mais on reste dans une culture où, c'est en train de changer là aussi, mais où les scénaristes, qui sont donc les personnes les plus importantes pour une série, puisque ce sont elles qui vont écrire épisode après épisode, saison après saison, sont moins considérés que les réalisateurs. Or, au cinéma, évidemment, un réalisateur fait son film, mais un film, une fois que c'est fini, ça dure 1h30, 2 heures, et le réalisateur peut d'ailleurs écrire son propre film, c'est pas un problème, mais c'est pas une série. Une série, ça doit continuer saison après saison, année après année, et être réalisée pas par une seule personne d'ailleurs, par plusieurs réalisateurs, écrite par plein de scénaristes. Donc voilà, il y a surtout un problème de statut de l'écriture en France. Et alors, je finirai sur ça, sur le problème culturel. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup en France, c'est le mot auteur. Et en fait, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, auteur. Tout le monde se pense auteur. Un réalisateur, c'est un auteur. Oui, c'est sûr, c'est un auteur. Un scénariste, c'est un auteur. Une personne qui commande une série, un producteur ou autre, c'est un auteur aussi en fait, puisque lui aussi a son point de vue. Et tout le monde considère avoir le droit de donner son point de vue sur toutes les étapes de développement, de production d'une série. Or, non, à un moment, une série, ça sort de la tête de quelques personnes, une ou plusieurs personnes qui sont des gens qui écrivent avant tout, qui écrivent. La verdad es que es un debate muy interesante porque además lo estamos viviendo en todos los países, yo diría. Esto de el director, el guionista, el director dice que estamos haciendo una película larga todo el rato, ¿por qué? ¿Por qué ese afán de seguir poniéndolo en niveles? Yo es que, claro, yo estoy aquí en condición de creador de series, con lo cual me sale muy mal opinar como experto de series, porque si no, es como cuando veáis la serie que he elegido yo, he elegido el Ministerio del Tiempo, evidentemente. Yo, como resumen, diría que es su problema. Porque es un problema y lo van a tener que resolver, porque la cultura de las series es tan grande que para pisar el pasillo de esas... Hay dos tipos de series. Bueno, hay dos tipos de series y dos tipos de cosas en todo el mundo, las buenas y las malas, ¿no? Pero las series también están las buenas y las malas. Pero yo incluso detallaría que están las series que se hacen y se consumen y las series que se recuerdan. Y el cine parece que nace siempre para ser recordado, ¿no? Mientras que las series han empezado a ser un consumo popular hasta convertirse a través de décadas en recuerdos, en parte de nuestra memoria cultural y colectiva. Y para llegar a ese nivel tendrán que entender y acabar entendiendo, y estoy seguro de que lo harán porque talento no les falta, el lenguaje de las series. Pero, lo juro, una serie no es una película muy larga. De verdad. Una de estas series francesas, que no es una película muy larga, que es la que ha elegido Pierre, es Una aldea francesa, que es una serie que debemos ver según Pierre. ¿Por qué la has elegido? Oui, c'est une série qui parle d'une période très précise de l'histoire de France. Ça se passe entre 1940 et 1945. C'est une série historique faite de manière très fine, très recherchée et surtout à hauteur humaine. C'est l'occupation allemande en France, dans un village, où on voit absolument tout ce qui se passe. Les trahisons, la résistance, les dénonciations.
et tout est vu à hauteur d'hommes et de femmes. Il n'y a pas de point de vue surplombant, on est à leur place, on est comme si on était eux et ils sont confrontés à des choix impossibles. Et je trouve que c'est une série qui, d'un point de vue écriture, est absolument remarquable, d'un point de vue réalisation aussi. En fait, elle est remarquable à tous les points de vue. Hein, voilà. Et c'est pas un hasard si c'est une des séries françaises qui a été le plus vendue dans le monde, et jusqu'en Corée du Sud. Alors vous me direz, en Corée du Sud, je pense que ça leur parle aussi, les séries sur l'occupation, la ligne de démarcation, voilà. Mais c'est très rare que les séries françaises soient vendues en Corée du Sud. Donc en plus, j'ai choisi un extrait où vous allez voir que c'est très court, c'est une bande-annonce, mais vous pourrez vraiment voir différentes scènes de cette série. Voilà. Vamos a verla. Police! Arrête-toi! Apparemment, lui aussi, il a trouvé le moyen de faire partir en Allemagne. On vous envoie la main pour gagner la guerre. Bouge pas, nous n'avons pas encore perdu et nous ne pouvons plus gagner. Tu penses parfois ce qu'on fera après la guerre? Certains s'imaginent un avenir. Et le présent se fait de plus en plus menaçant. Sachez que nous ferons tout pour retrouver les terroristes qui ont commis ces actes ignobles. Tous les vrais Français sont avec vous. Un village français, saison 5, sur TV5. Uno de los temas en los que pienso al ver esta serie y que pensaremos al ver el Ministerio del Tiempo también, o The Bridge, es que son series en realidad locales, que hablan de temas locales pero que se traducen internacionalmente. ¿Por qué debemos apostar? ¿Por la globalización, hacer productos tipo La Casa de Papel que pueden ser más vendibles porque no son tan locales, o por hablar de nuestra historia, hablar de nuestras particularidades, y eso es lo que les va a interesar a cualquiera? I think that a lot of local things are global. We share the need to see a mirror for ourselves, to see some characters that we can identify with and reflect upon. And I think we see more and more series that actually give this reflection. Like you said, there are good series and bad series, but this reflection and this mirroring the audience is really important. So, yeah. Aquí se está apostando por la localización, ¿no? Estamos haciendo muchas series locales, pero que se entienden en el extranjero. Yo creo que apelo a Shakespeare, que decía que siempre se escribirá de lo mismo, del amor, del poder, de la política, del sexo, de los motores que mueven a las personas. Y luego, por otro lado, yo creo que hay que hablar de lo que uno sabe, cosa que en estos tiempos no se hace muy a menudo, y hay que escribir de lo que tú conoces o te emociona. Entonces, yo creo que lo local acaba siendo global. Yo particularmente llevo series como Isabel, como Víctor Ross, como el Ministerio del Tiempo, pero ahora también la que estamos haciendo de Malaca, que es una policial en Málaga. Decidí con mi hermano hace tiempo hablar de nosotros mismos, hablar de España, de los españoles, con todas sus diferencias y sus variaciones, pero hablar de nosotros mismos, porque un español se conoce en memoria cómo es un juicio americano, cómo es un policía americano, estamos, digamos, invadidos culturalmente con un conocimiento de lo de fuera, y yo creo que ya era hora de hablar de nosotros. Por otra parte, yo creo que cuando se está dando un fenómeno industrial de una plataforma pide a un productor local una serie universal, suena falsa, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que las series destilen verdad, y nada mejor que tu propio conocimiento de la realidad. Y un poco por ahí, de hecho, va la segunda elección de Pierre, que es El Miracolo, que es una coproducción de Sky Italia, pero una serie muy local, pero para vender al público internacional. ¿Qué tiene El Miracolo que nos atrae? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série Il Miracolo, c'est une série italienne, récente, elle est passée l'année dernière en Italie et dans d'autres pays européens. En France, c'était sur Arte. C'est une série qui se passe de nos jours, qui raconte un événement extraordinaire dans la planque d'un chef de la mafia qui est envahi par la police, trouvé par la police,
la police trouve une petite statuette de la Vierge qui pleure du sang, qui n'arrête pas de pleurer du sang. Et c'est inexplicable. Il n'y a pas de trick, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tour de magie, c'est juste, elle pleure du sang. Et donc, cette statuette est mise en sécurité, on appelle le Premier ministre italien, on lui dit, écoutez, on a trouvé quelque chose d'un peu bizarre. Et en fait, cette série va confronter 3 points de vue. Le point de vue du Premier ministre italien, qui en plus doit jouer son rôle dans une élection qui va arriver, une scientifique et un prêtre. Donc on a le point de vue du politique, de la scientifique et de la religion. Et tout le monde est confronté, y compris le prêtre, à sa foi en fait, à ses choix personnels, à tout ce qu'il pense, et toutes leurs idées préconçues sur le monde s'effondrent. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est très local, ça fait appel à la religion et des idées sur la foi, et c'est très italien, et en même temps c'est universel. Et pour moi, cette série, comme d'autres en fait, mais je pensais à celle-ci parce qu'elle est très récente, est très locale et très universelle. Et si les séries européennes peuvent arriver à cela, être à la fois très locales et très universelles, alors elles auront rempli une partie de leur mission. Veremos lo que puede hacer. Se ci fosse qualcosa di straordinario, al limite della farsa, ma che non ha niente a che fare con la suggestione, ma contro ogni legge naturale. Un miracolo vero, insomma, senza una spiegazione logica. Presidente, faccio vedere. È sangue umano, non è infetto, non ci sono né virus né batteri. Le leggi della fisica per questa statua non funzionano. Non capisco. Io lo conosco l'inferno. Io sono uscito dalle fiamme per te, per dirti quello che Dio vuole da te. Y pasando a Javier Olivares, Javier lleva muchísimo tiempo haciendo tele y ha hecho tele de todo tipo y en varios idiomas, no solo en español, sino también en catalán. Pero seguramente su obra más conocida es El Ministerio del Tiempo, y por hoy, tanto nacional como internacionalmente. No sé si Isabel, la primera temporada, que es la que hicimos, porque creamos la serie, hicimos la primera, la dejamos, pero yo creo que Isabel son públicos distintos. Sí. Pero bueno, sea como sea, son dos series que son muy españolas y para la que no sé si hace falta conocer un poco la historia de España, pero por lo menos empaparte de ella. Bueno, yo creo que pues no pasa atrás lo de antes, que también conocemos la historia de afuera, ¿no? Yo una vez a un espectador argentino que se declaraba fan de la serie decía que había cosas que sabía, pero que si no, después de verla la investigaba y la volví a ver y disfrutaba 2 veces. Yo creo que El Ministerio del Tiempo, aunque cuente una historia de España, también cuenta una historia de un país que junto con Francia e Italia son un poco a nivel de cultura europeo muy potentes a nivel... Y yo creo que también funcionamos por capas, es decir, si Isabel era una serie histórica, y de ciencia ficción, además. Claro, El Ministerio del Tiempo es primero una serie de aventuras, que ya tocaba. Y luego toca el elemento del tiempo, el concepto fantástico del tiempo. Y ya ahí entra por un lado la historia, pero por otro lado habla del tiempo que pasa y a través del cual tú pierdes a la gente querida o puedes viajar a ver al abuelo que no conociste. Es decir, hay una parte melancólica del tiempo, de por qué tengo que salvar a Lope de Vega porque puede morir ahogado en la Armada Invencible y no a mi hijo que viaja en el barco de al lado. Porque él es importante en la historia y mi hijo no, pero es mi hijo. Entonces yo creo que ese elemento de pérdida, sentimiento de pérdida que trata el Ministerio del Tiempo, yo creo que se le da todo eso una serie de capas que hace que pueda tener un público muy amplio y muy diverso. Vamos a ver un fragmento. Luego de la muerte del Cid, soy
Rogelio Buendía Ortiz, agente 185, patrulla 23. Tenéis que convencer a vuestro marido de que vuelva con nosotros. Son mi mejor equipo y no pienso perder el objetivo. Me juras que todo esto habrá conseguido un ministerio mejor. Quería deciros que nunca había conocido una mujer como vos. Cometí el error de leer en los libros cómo acabó mi vida. Sois el nuevo, supongo. Pues es, vos sois. Eres tú. No os voy a pedir perdón, porque sé muy bien que el perdón no se regala. Ese ministerio que acaba volviendo loco. No es lo único que tengo. El ministerio está atravesando un momento delicado y les necesito a todos. Así trata España a sus héroes. Y esa frase nos lleva a por qué España nos gustan tanto las series históricas ahora mismo y menos otros géneros como la comedia, que sí que hay datos puntuales, pero quizás no está el formato, mientras que en Escandinavia gusta tanto el policíaco. ¿Describe el género que se está haciendo de series en cada país ahora mismo el país? That's a really good question. I think, to be really boring, it's also about the budgets. Because we like historical dramas in Denmark as well, but it's very, very expensive to produce. So, and you can talk more about that than I can, but I think that, well, it's easier and it's cheaper to do comedy or to do drama from nowadays or to do soaps. So we don't have the budgets for them in Denmark very much. But I think the Danes love historical dramas as well, and I think this is a really good example. But please, Pierre, what would you say about it? Sí, por ejemplo, en lo policíaco aquí en España no ha triunfado tanto como en otros países en las teles en abierto, mientras que en Francia está en todos los lados. Alors, je crois que les choses ne sont pas figées dans le temps. C'est-à-dire que dans les années 60 en France, on faisait, donc il y a 50 ans, on faisait beaucoup de séries historiques en France. Et pourtant, on n'avait pas des budgets démesurés. Donc, est-ce que ça dit quelque chose d'un pays? Oui, sans doute, ça dit quelque chose, je pense, de l'état d'un pays à un moment donné, l'état de sa production. Et aujourd'hui, il se trouve qu'en France, oui, je pense que 75 à 80% des séries télé françaises sont des thrillers et des polars, avec des policiers. C'est énorme. Et on a perdu en fait une variété de genres qu'on avait il y a 40 et 50 ans. Et je pense que ça dit quelque chose de l'état du pays. Voilà. Sí, seguramente lo mismo que dice que aquí no tengamos dramas políticos, ¿no? Cuando la política está en nuestra vida día a día. Sí, aquí la política ya por su ausencia, o cuando se ve, no parece lo que uno cree que es, de hecho no lo es, ¿no? De todos modos, yo haría una salvedad porque muchas veces sé que es un matiz técnico, pero se confunde serie histórica con serie de época. Es decir, Fariña es más serie histórica que Amar en tiempos revueltos. Que una serie de ella que es excelente, para mí es histórica también, en el sentido de que es una gran serie. Yo creo que en ese sentido hay que matizar, porque se vende por histórico lo que es de época, de todos modos, yo creo que es que en España también había un déficit de series históricas. Es decir, yo por ejemplo cuando de repente cae en mis manos Isabel, que es Isabel la Católica, no es Antonieta la Fantástica, lo primero que pienso es que si Isabel la Católica hubiera sido francesa, inglesa o americana, se habrían hecho, yo no hubiera sido nunca el primero que hizo una serie sobre Isabel, imposible. Por la relevancia y la importancia. Y yo creo que es que en España se mira hacia el exterior de una manera muy peculiar. Todo el mundo quiere
es saber de ella, pero como también genera siempre conflicto. Pero sí, yo creo que es una manera de definir. Porque es política al final. Bueno, yo en realidad, aunque haga una serie histórica o de hecho viajo por el tiempo, lo hago para entender el presente. No solo para entender el pasado, sino para entender el presente, porque si no, la comunicación con el público es nula. Es decir, si el público no entiende eso como una... Yo de hecho en Isabel había una escena entre Enrique IV y un Mendoza, una familia histórica de Castilla, que cogí el diario de las Cortes Españolas y le puse el texto de uno era de Zapatero y el otro de la oposición, lo trasladé al lenguaje tal, porque era lo mismo lo que estaba pasando. Y sobre la guerra de Irak y todo eso, sobre ir a la guerra o no, entonces lo coloqué, le di una forma simplemente de adaptar el lenguaje y quedó estupendo y nadie se dio cuenta. Con lo cual, son esas pequeñas venganzas de que lo histórico es muy presente a veces. Además, en realidad quizá deberíamos hablar más de Europa, ¿no? En las series, que se habla poco de Europa y de todos los conflictos que estamos viviendo como continente. El ojo de la otra derecha. Sí, pero a veces no es necesario ser el reflejo de la realidad para contar la realidad. Porque a veces, hablando del efecto que causa eso, o sea, por ejemplo, el Milagro, que me parece maravilloso, podría hablar de elementos técnicos incluso novedosos, como la continuidad del teaser, que me parece antológica. Si yo tuviera que decir el año pasado las 3 mejores series del 18, para mí serían una española, Fariña, que me parece una serie magnífica. Hablo de mejor serie del 18, incluyendo Estados Unidos, y serían Fariña, que es española, y diría gallega, y Milagro, que es italiana, y The Dag, o The Day, que es una serie belga sobre un asalto a un banco, que es fantástica. Y aunque se estrenó en diciembre, podría decir The Crown, que tiene capital americano, pero todo el talento es inglés. Es decir, todas las mejores series de ese año fueron europeas. Y creo que es un tema a tener en cuenta, ¿no? De tener el orgullo de que probablemente... he traído una lista, que recitaré luego, de títulos de series hechas en Europa, que si alguien me da el mismo número de series americanas de esa calidad, me invito al restaurante que quiera. Y otra de ellas, que es la que has elegido tú de otro país, que es un país muy importante en esto que lo estamos pasando un poco por alto, que es Reino Unido, otro país muy dado a la época y el policíaco por otra parte. Sí, sí. Has elegido Line of Duty. Bueno, BBC es dado a todo. Yo soy un seguidor de Dennis Potter, que es un guionista que sin el cual la BBC no hubiera sido tan atrevida nunca. También podría haber elegido Fleabag, que no es policíaca, pero es que Line of Duty o Happy Valley me parece también otra gran serie. Pero es que Line of Duty me parece que tiene tres temporadas antológicas en las que no solo habla de tema policial, está hablando de la ética personal, que es un tema mucho más profundo y tiene un don que de repente en un capítulo de 40 minutos hay secuencias en una sala de interrogatorios de 13 minutos y cuando acaba dice, ¿por qué? Por favor, seguid hablando de la sala de interrogatorios. O sea, no es que digas, oye, que vamos a pegar unos tiros y a correr por la calle. No, es que no quieres que salgan de la sala de interrogatorios, lo que es la maestría absoluta. Vamos a ver un fragmento. AC-12 investigation of D.I. Lindsay Denton for suspicion of conspiracy to murder. Claro, Line of Duty es además no solo una serie que ha triunfado en una cadena pública como la BBC, sino que ha ido subiendo escalones en la BBC hasta colocarse en la BBC One por puro talento y creatividad. Las cadenas públicas ¿tienen la respuesta a las series europeas? Por ejemplo, el caso más claro es el vuestro y las cadenas públicas en coproducción. ¿Cómo se maneja en Dinamarca, entre Alemania, toda esta coproducción que lleváis? ¿Cómo trabajáis? Yeah, in Denmark that's very used to co-finance.
I think The Bridge, Born, is a good example. Involved in that was ZDF from Germany, and NRK from Norway, and STV from Sweden and then Denmark. I probably forgot some more of the co-finance. And then it was put in the contract that some of the scenes were, including Swedish actors and locations, blah, blah, blah. And I think it worked out very well. It was still a public service product. It was still living up to the public service rules or conditions. And I think that holds part of the answer, just to go back to what it is that the European series, I agree that they have very high quality. And part of the answer must be that we have a lot of public service conditions here that will actually, it's not to say that public service is the answer to everything, but it demands a certain quality and reflection that the series benefits from. But I think co-finance series in Denmark is a very small country, 5 million people in Denmark, and we don't have lots of money for film and television. So we have to co-finance, and we do it in ways that still, take care of using Danish language and Danish locations and so on. So still, though it was global, yeah. Sí, quizá uno de los mayores problemas para nosotros precisamente sea el idioma, ¿no? Se está viendo aquí francés, inglés, español. Pero ¿por qué, si en el norte, en el este pueden cofinanciar las cadenas públicas, nosotros no podemos cofinanciar entre vecinos series? Alors, en fait, on coproduit des séries entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Je pense par exemple à la France a coproduit avec France Télévisions, le service public français, a coproduit avec ZDF Les Rivières Pourpres. Donc c'est possible. En fait, les coproductions européennes entre l'Italie, la France, l'Allemagne, ça existe depuis très longtemps. Depuis les années 60 en fait. Mais alors, on a un peu perdu cette habitude, c'est en train de revenir, mais il y avait une tendance un peu négative à tout cela, c'est que parfois ça donnait des produits très bizarres. On mettait plusieurs scénaristes français, italiens, une actrice italienne, un réalisateur allemand, et en fait ça a donné quelque chose qui ne ressemblait à rien. Ça donnait quelque chose d'impersonnel, et c'est ce qu'on a appelé des Europudding. Voilà. Il en existe encore aujourd'hui, je ne vais pas les citer parce que je vais faire des amis. Mais voilà, l'objectif c'est que justement on arrive à faire des coproductions qui soient pertinentes. Je pense les quelques-unes, je pense notamment à ce que fait... il y a une série par exemple que Canal+ a coproduite avec la Suède, c'était Jour polaire, Midnight Sun en titre anglais, où les cultures sont respectées. On parle français, on parle suédois, ils parlent anglais entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, mais au moins c'est pertinent. Et il y a une série qui a coproduite aussi Arte, et que je trouve très intéressante, c'est Occupied. C'est une série qui se passe en Norvège, c'est de la politique, c'est l'anticipation politique. Ça raconte ce qui se passerait si la Norvège était envahie par la Russie pour acquérir les ressources d'énergie de la Norvège. Et en fait, la France a coproduit cette série, mais on ne parle pas un mot français dans la série. C'est-à-dire que on a accepté le fait que voilà, on pouvait coproduire des séries en Europe, mais il fallait que ça fasse sens en fait. Voilà. Well, just a comment. I think it's really important when you mix up all these stuffs and languages and blah blah. Like you say, it can be really oddly putting, but it's very important that we still have the one vision of the screenwriter that has to go through all of the episodes. And if the one vision, it can be materialized in very different ways, but it has to be there as a vision. Otherwise, I think that the co-finance productions will lose the quality. Claro, eso es verdad. Puede cambiar mucho. Y bueno, y que estamos hablando de cómo cofinancian las cadenas públicas, pero es necesario que hablemos del elefante en la sala, ¿no? Un poco este Netflix que ha llegado a Europa a lo grande. Y tenemos días en los que de repente en España se anuncian 5 series nuevas de Netflix. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Es una burbuja? ¿De momento bien porque da mucho trabajo? ¿O en qué se va a quedar? ¿Cómo lo veis cara al futuro? Et en France, moi je vais parler pour la France, mais Netflix n'est pas du tout une bulle. Netflix, je pense que c'est là pour rester. C'est arrivé en 2014 en France, Netflix. Aujourd'hui, Netflix a plus d'abonnés que Canal+ en France. C'est énorme. Donc non, ça correspond à une révolution
économique, c'est-à-dire que pour à peu près 10 € par mois, on peut avoir accès à tout plein de choses. C'est beaucoup moins cher que les services de télévision par câble ou par satellite qu'on peut avoir autrement. C'est une révolution culturelle, c'est-à-dire qu'on peut... Enfin, Netflix, c'est ça, Netflix, on peut le voir là-dessus, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Et en fait, on se rend compte que nous, les services de plateformes européens, on a pris beaucoup de retard par rapport aux Américains, par rapport à Netflix et Amazon aussi d'ailleurs. Donc non, c'est pas une bulle. Après voilà, maintenant la question c'est est-ce que Netflix va arriver à produire des séries localement qui soient pertinentes, qui fassent sens, qui soient bonnes? Pour l'instant, je ne sais pas trop, on va voir. Tout ce que je sais, c'est que si en France, il y a disons 5 ans, on m'avait dit, des collègues m'avaient dit « Ah mais j'ai vu une série espagnole, c'est absolument incroyable, ça parle d'un cas dans une banque, fabrique de monnaie. » Moi, j'aurais pas cru, j'aurais dit « Ah bon, tu regardes des séries espagnoles ?» Et là, c'est arrivé, c'est-à-dire « Ah oui, j'ai vu, ça s'appelle La Casa de Papel, c'est incroyable, j'ai vu sur Netflix. » Mais avant Netflix, on n'aurait jamais regardé une série comme La Casa de Papel. C'est grâce à Netflix, en fait, qu'on peut voir des séries européennes telles que celle-là. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que Netflix a fait beaucoup pour qu'on découvre des séries d'autres pays d'Europe, ce qu'on ne faisait pas forcément auparavant. Après, voilà, la question de la qualité reste évidemment très importante. Sí, curiosamente, el New York Times publicaba hace 2 semanas que en vez de que las series americanas se conozcan por todo el mundo, lo que ha hecho Netflix es abrir una ventana a los estadounidenses o a la gente de fuera de Europa para que conozcan series de todo tipo. Y de ahí llega La Casa de Papel, series coreanas como Kingdom, por ejemplo, que no estaríamos viendo de cualquier otra manera. Pero más allá de eso, el mercado español, tú Javier, que lo vives desde dentro, ¿cómo lo ves esta introducción de Netflix? Desde la parte de guionistas, de directores, de creativos. Bueno, lo primero, una cosita de la pregunta anterior, es decir que para mí adoro el concepto de las series danesas que se han convertido en un hito mundial con actores que podrían hacer la serie perfectamente en inglés y se rodan danés. Me parece que el tema de los idiomas no solo son algo, o sea, todos podemos saber inglés para entendernos, pero no hay que saber todos un idioma solamente para entendernos. Un idioma es tu cultura materna, tu cultura... un idioma es una forma de pensar. Y me parece que Europa tiene muchas formas de pensar y es tan variada, y eso es una riqueza, jamás un problema. Y aplico este tema incluso a España, ya que un país que tenemos el catalán, el gallego, el euskera, parece que es un problema, no, para mí me parece un honor que de repente haya esa variedad. Respecto a Netflix, yo creo que el gran descubrimiento de Netflix fue, mientras que todo el mundo nos decía que las nuevas tecnologías nos iban a obligar a pasarnos el resto de nuestros días haciendo webseries o en YouTube, yo creo que Netflix descubrió que las nuevas tecnologías iban a servir para ver las mismas series de siempre, pero de un modo distinto cuando el espectador quisiera, en la pantalla que quisiera, y eso ha democratizado y ha liberado, ha independizado al espectador, que se ha convertido en programador de las series que quiere ver y las ve cuando quiere. No como en España. Yo recuerdo una vez en un encuentro de temas de series en Biarritz, yo conté al público que nuestras series duraban 70 minutos y se emitieron a las 11 menos cuarto de la noche, y en una sala llena la gente empezó a reírse en masa. Y yo, claro, digo, pero será que he contado un chiste. Y yo decía, es que es verdad, y se seguían riendo. Entonces, en ese sentido, Netflix también permite una segunda vida a las series. Por ejemplo, Ministerio del Tiempo cerró, no se sabe si vuelve, y de repente la ve, ya veremos. Y luego, de repente, la ve todo el mundo y empiezas a recibir en Twitter, empiezas a recibir cerca de 500, 600 tweets diarios de Argentina, Brasil, etcétera, de repente y eso es maravilloso. Ahora bien, yo creo que en ese sentido Netflix y las otras plataformas, no nos olvidemos, son un negocio. Es el que está hecho para hacer dinero, y que muchas veces, por ejemplo, van a cada país a que les den aquello que saben que en ese país hacen bien. Porque nadie produce por menos dinero mejor que Bélgica, Dinamarca y España. Nadie en el mundo. Entonces, de repente, nosotros hacemos un tipo de series, digamos, tipo más romance, y que se hacen muy bien, y de repente tú lo llevas a todo el público americano latino y es un bombazo. Es decir, que también, y nosotros en nuestro caso,
Para mí es una gran suerte que La Casa de Papel la hayan cogido y la hayan mejorado, porque por primera vez yo creo que eso ha servido para que series como La Casa de Papel o El Ministerio del Tiempo demostrarse, o Vis a Vis en otras plataformas, o Berlín, demostrara, o sea, series que aquí no habían tenido a nivel nacional una gran audiencia y que fueron retiradas porque bueno, esto no funciona, de repente se han convertido en fenómenos fuera de España, y yo creo que la industria española ha dicho, a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Y eso de Netflix tiene una gran labor. Además es por lo que te pregunta todo el mundo, ya no te preguntan por Almodóvar, sino por las series españolas, que es curioso, eso es lo que relaciona ella. Sí, y es una pena, ¿no? Es una pena que de repente no se sepa que aparte de La Casa de Papel, por ejemplo, Berlín, en Argentina, es impresionante el eco que tiene, es decir, también ahí están bien los que difunden muy bien el éxito fuera, ¿no? Pero, y luego no nos olvidemos que Netflix lo que ha hecho es hacer natural algo que el público había hecho de manera ilegal, que era piratear. Entonces, claro, atajó mucho la piratería porque nosotros veíamos que se hacían cosas fuera y que no podíamos verlas. Y que estábamos viendo series, otra vez la misma historia, otra vez el mismo actor, otra vez... Entonces yo creo que eso nos ha abierto un mundo de aventura y de alegría que es muy importante. Y por otra parte tenemos también medidas políticas en cuanto a Netflix, ¿no? Ahora se va a aplicar ese porcentaje de 30% de producciones que tienen que ser locales, tanto en Netflix como en Amazon, locales o europeas. ¿Cómo se va a vivir esto? ¿Es positivo para la plataforma? ¿Creéis que tiene que haber ciertos límites en cuanto a contenido que tiene que producirse originalmente en el país? Les quotas, c'est quelque chose de très européen. En soi, ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner. En France, des quotas, on en a depuis très longtemps. Des quotas pour les séries locales françaises que les chaînes doivent financer en France. Donc oui, c'est bien, mais ça ne répond toujours pas à la question de la qualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un quota de 30% de séries locales, elles peuvent être très mauvaises et les gens ne les regarderont pas. Donc ça ne répond pas à la question pour moi essentielle. Mais c'est un premier pas législatif en tout cas. Yeah, I think this can be a problem, but you can also see it as a constraint that you can work your way through with how many percent is going to be. I think that just to go a little bit back to what you said about the elephant, Netflix as an elephant. I like this elephant, and I think, like Pierre said, that it's here to stay. Also other, HBO and etc. And I think at Denmark we have a huge problem here, or a challenge, because we are very much making flow television. The dramas that you know as the Danish shows, you know, they are all made as flow TV originally. And the only show that you can see as streaming is The Bridge, because it was the co-financed and a little bit different situation. All of the shows almost are, you can't see them on the Netflix and so. So we have to deal with that in Denmark. Otherwise we can make good dramas, but they won't be seen elsewhere. And I think you have a point that this is a way to take the mirror out in the world. And I think more and more globalization we see, the more we actually need to have mirrors from little local niches, that we want to see how this little population live their life and the language. And I think the more globalization, the more we need actually the local stuff. And let's see Netflix and HBO, etc. as a possibility to actually get access to that. Creo que hay dos micrófonos por ahí también, ¿no? Abrimos la ronda de preguntas si queréis, nosotros podemos seguir hablando, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Sí. Javier va a leer la lista de series. No voy a citarlas a la BBC. Los últimos 10 años o menos. La Casa de Papel, Vis a Vis, Berlín, Fariña, Isabel, El Ministerio del Tiempo, Osejur, The Dark, Tic-Tac Chocolate, Proem, Borger, Forbidersen, Petra, Engrenage, Draco, Baron Noir, Le Revenant, Distoxan, Petit Cancan, Ambulance Française, Nobel, and Pilgrim's Dog, que es una serie sueca maravillosa sobre Olof Palme, que no
también es magnífica. Acta Manuscor, Hamelin, The Clift, George Todd, Gomorra, El Miraculo, 1992, 1993, que no sé el orden, es esa, Romanzo Criminal, Babylon Berlin, Hijos del Tercer Reich. Si le añadimos a eso las series inglesas, antes o después del Brexit, pero no cito las inglesas como Happy Valley, Broadchurch, Line of Duty, ¿me podéis decir si han hecho en los últimos 5 años en Estados Unidos este nivelazo y calidad y cantidad de series? Ahora, el problema es por qué los europeos tenemos, pese a Netflix, tan difícil ver series europeas. Y yo creo que ese es un problema que cuando la mayor parte de todas estas series están producidas por canales públicos o coproducidas, me parece que es un tema, y cuando la serie es una día de hoy, la seña de identidad cultural de los tiempos actuales, más que ninguna otra cosa, me parece que alguien, hay un político en la sala, yo creo que alguien tenía que pensar en esto, porque los datos los acabo de leer. ¿Por qué pensáis que es la situación actual que no se ven mejor y más fácilmente estas series europeas? ¿Alguien tiene la respuesta? Igual descubrimos aquí. No, I think it's just a little bit of a response, but I think actually the public service model is giving us problems and also advantages. And I think you're right that it's a paradox because they should be public. But when you have public service obligations, at least in Denmark, they also have rules for that it's not going to be on Netflix and HBO, etc. So it can be actually difficult for the public to see them. Then the countries have to buy them to give money to the Danish radio, etc. And that's a business model that we have to renew, I think. Because you are right, the paradox is that public service broadcasters, they should make good shows for the public and not just population in the country and then sell them for a lot of money. Aussi, je pense, la question de la distribution, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser en silo, de penser pays par pays. Et moi je vois qu'aujourd'hui des diffuseurs publics en France par exemple, pour réagir entre autres à Netflix, décident de s'associer entre plusieurs chaînes, publiques et privées d'ailleurs aussi parfois, pour faire des services de SVOD, des plateformes de vidéo, mais nationales. Et je pense que aujourd'hui on a dépassé ce stade-là en fait. Il faut au moins penser régional. Et je pense, vous me direz si je me trompe, mais il y a une initiative qui s'appelle Nordic 12, il me semble, qui est une initiative de distribution entre plusieurs pays scandinaves pour éviter que des séries suédoises, norvégiennes, danoises se retrouvent sur Netflix en fait, et soient d'abord, en tout cas en première diffusion, diffusées sur les diffuseurs publics scandinaves. Ça, c'est une initiative régionale qui me semble intéressante. Yes, I don't think it's that well known, it's not used so much, but it's an idea, and I think it's a good way to go. Yeah, and I also think that we need to say that cross-media is there. It's another elephant in the room that is really there to stay. That we see, several media platforms, think of Lost or Game of Thrones or Skam, the Norwegian series, and I think Skam, for instance, is a really good example of how you can, it's not so high budgets, but still they had a really good cross-media strategy that came out to a lot of viewers and users. And viewers and users, they want to, like you are here today as an audience, everybody wants to see shows, learn something about themselves and comment on it. You can comment on to your neighbor and say, this is a really good show, it's interesting to see, or you can comment on the website or social media. And I think that's another fact that we have to cope with. And again, Danish television shows are not really good at that. They think they can only use, one screen, the television screen, but I think that we have to think about more screens because they do that in really
good ways in other shows, but we are a little bit behind there, if it makes sense. Bueno, uno de los grandes éxitos del Ministerio del Tiempo yo creo que ha sido una serie transmedia desde creación, de manera que nosotros podíamos tener a lo mejor una audiencia normal el día del estreno, pero luego diferido en la voz de la televisión, o éramos por ejemplo trending topic número 1 nacional y algunos mundiales, muy a menudo mundial, casi todos los capítulos. Con lo cual también eso tienes toda la razón, ahora mismo es necesario hacer un relato transmedia no forzado y no de marketing, sino natural, es decir, sabiendo la transmedia no nace buscando un target como algunos ejecutivos de cadena quieren con las series. La transmedia funciona si tú sabes cuál es tu familia y le das lo que quieres. No sé si me explico, o sea, eso tiene que haber un contacto muy claro y no ir hago la transmedia como promoción, no. Tiene que ser un relato tan importante y tan cuidado como la propia serie. Si tenéis alguna pregunta más, espero que alguien pregunte por el Ministerio del Tiempo si va a continuar. Yo lo que he entendido de esta charla es que a lo mejor lo que tendría que hacer la Unión Europea es montar su propio Euronetflix y dejarse de tonterías. Ya está. Ahí vamos a estar, como siempre, detrás de los americanos, pues vamos a montarnos nosotros. Si las series europeas son tan... Es verdad que la lista ha sido impresionante, pues nada, igual que se monta el euro, pues se monta el Euronetflix. Bueno, yo también digo que hay grandes series americanas, o sea, no, evidentemente, ¿no? Ahora, yo creo que la Unión Europea nace como una unión política y económica y yo creo que la cultura ha tenido un lugar muy secundario y que ya es hora de que no sea tan secundario. Donc, merci beaucoup, Monsieur Javier Olivares. Donc, j'ai une question subjective. Donc, récemment, vous avez cité le grand Shakespeare, qui proclamait que l'écriture, on écrit pour le sexe, on écrit pour la femme et surtout pour la vie. Et dans un livre du grand Fernando Pessoa, qui disait que la littérature, c'est la vie que la vie ne s'y fait pas. Donc, ma question est claire comme bonjour. Est-ce que les séries sont destinées pour plaire ou bien pour instruire? Et merci. La primera función de la serie es divertir, pero no hay que conformarse con eso. Creo que cuando hablamos de personajes éticos también tiene que haber guionistas éticos, no sé si me explico. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante, que lo que pasa es que muchas veces la gente quiere entender que cuando una serie, una película, un libro habla de la realidad, tiene que contarla como una fotografía, no sé si me... Y muchas veces, tú cuentas la realidad yendo a un detalle opuesto o sea, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, hay un pintor francés que me ha gustado siempre muchísimo, que es Pierre Bonnat, y se decía a algunos que en plena guerra mundial solo pintaba a sus perros, su mujer en la bañera, los desayunos, el campo, y que eso no hablaba de la realidad. Y para mí nadie habla mejor del horror de una guerra que las pinturas de Bonnat, porque de repente huyen de una realidad que le aterroriza. ¿Me entiendes? El que no tiene por qué haber una relación directa, ¿no? Pero yo creo que sí, que primero tenemos que divertir y luego tenemos que una responsabilidad muy grande. También Pessoa dijo una frase que viene muy bien para defender lo que es para mí la televisión, que muchos la miran por encima del hombro, entonces el cine francés y demás, porque es popular y porque la puede ver todo el mundo, etcétera, etcétera. Pessoa decía algo parecido a que todas las cartas de amor son idiotas, pero que no hay nadie más idiota que aquel que nunca ha escrito una carta de amor, ¿no? Ese es un gran debate que lo decía antes Pierre, que por qué en el cine español ya está empezando a migrar, bueno, está empezando, llevan años migrando la gente desde el cine a la tele, entendiendo o no, eso ya queda en cada uno, las reglas de la televisión, pero en el francés no.
En Francia no. ¿Por qué no acaban de entender esas reglas? ¿No quieren divertir, como decía Javier? Alors, bon, j'ai peut-être un peu été radical tout à l'heure, il y a quand même des acteurs, des actrices, des réalisateurs français qui vont faire des séries télé en France, notamment sur la chaîne Canal+. En fait, voilà. La politique de Canal+, pendant très longtemps, encore aujourd'hui un petit peu, c'est de faire appel à des talents du cinéma pour justement élever un peu le niveau des séries. Bon, c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas, je veux dire, mais dans ce cas, il faut comprendre ce que c'est qu'une série télévisée et surtout que c'est pas un long film. Et ça, encore trop souvent aujourd'hui, quand une série, une saison de 8 ou 10 épisodes est diffusée, on a de la part de l'équipe artistique, hein, donc des gens qui ont fait la série, ils disent, quand ils vont présenter la série dans des festivals par exemple, ils disent oui, donc vous allez voir, hein, c'est comme un long film de 10 heures. Bon, mais je sais pas, moi ça me choque qu'on dise ça. À un moment, c'est pas la même chose, mais non, vous regardez une série comme un peu comme vous lisez un roman, c'est-à-dire c'est chapitre après chapitre, etc. Bon, alors il est vrai qu'on a tendance justement à arrêter ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on les consomme, les séries. Et le nombre de fois où j'entends ce mot, on consomme des séries, en fait, à chaque fois, je reprends la personne et je dis, mais attendez, en plus, c'est souvent des gens qui font des séries qui me disent ça. Attendez, toi, tu es en train de me dire que tu consommes des séries, mais attends, tu ne me dis pas que tu consommes des livres, tu ne me dis pas que tu consommes des films, pourquoi tu consommerais des séries? Ça se consomme pas, ça se mange pas une série, ça se regarde, ça s'apprécie, c'est une œuvre. Et ben non, il y a eu un glissement sémantique aujourd'hui, et je pense que mon combat est fini, mon combat est perdu, j'ai perdu. On consomme les séries aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. C'est devenu un bien de consommation, et je le regrette. Je le regrette, c'est dû à plein de choses, c'est dû au fait que aujourd'hui on regarde plusieurs épisodes à la suite. Bon voilà, il y a des séries, quelques séries sont faites pour ça aussi, mais ce qui fait, ce que la télévision a de propre, ce que la littérature ne peut pas faire, ce que le cinéma ne peut pas faire, c'est qu'on a une notion de rendez-vous à la télévision. On sait que tel jour, toutes les semaines, dans le meilleur des cas, on va être devant telle heure à son poste de télévision. Voilà. Et pendant des décennies, ça a été le cas pour toutes les séries dans le monde. Tous les dimanches soirs, par exemple, on avait rendez-vous pour connaître la suite des aventures de je sais pas quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Même s'il y a des plateformes de vidéos en ligne qui sont en train de tout changer, où on peut tout regarder à la suite, toute une saison à la suite, aujourd'hui, je vous rappelle que la série la plus regardée dans le monde, c'est une série qui s'appelle Game of Thrones, vous connaissez j'imagine, elle n'est pas diffusée à raison de toute une saison à la fois. C'est tous les dimanches soirs sur HBO. Et le lendemain matin, à la machine à café, dans toutes les entreprises des États-Unis, et le mardi matin en Europe, parce qu'on la télécharge, donc ça prend plus de 24 heures, mais à la machine à café, mais t'as vu ce qui s'est passé, mais c'est incroyable. Et la télévision, en fait, crée quelque chose de vraiment spécial, elle crée du lien social. Alors que le nombre de fois on m'a dit, mais la télévision, ça sépare les gens, tout le monde est devant soi, le cinéma, ça rassemble, le cinéma, tout le monde est dans la même salle, en train de regarder la même chose. Je fais, ah bon, mais tu penses que la télévision, c'est pas social? Même pour la télévision, c'est extrêmement social. C'est-à-dire qu'on se retrouve le lendemain matin, on a vu une bonne série, et on en parle tous ensemble à la machine à café. Voilà. Et ça, le cinéma ne peut pas le faire. Il peut le faire, mais moins. C'est-à-dire qu'un film, quand il sort un mercredi en France, les gens vont le voir soit le jour de la sortie, soit quelques semaines après, et voilà, et on n'en parle pas tous en même temps. Une série, aujourd'hui, si Game of Thrones, et je reprends cet exemple-là, vous n'avez pas vu l'épisode au moment où il est diffusé, ou le lendemain, vous êtes très mal barré. Parce que vous allez vous faire spoiler comme des malades. Voilà. Donc la télévision, oui, peut créer du lien social, et c'est ce qu'elle peut faire, et que les autres arts ne peuvent pas faire. Voilà. C'était quoi la question déjà? J'ai oublié. I totally forgot what to say. Just to comment on that, I think that good dramas are like sport events that they collect people across generations and nations and beliefs and so on. And I think that it's actually possible with series. We were talking about film and television series compared. Yeah. And I think series has this advantage that when we have the long narratives, you can have a lot of development. The journey the hero or heroine is going on is going to be very long and complex. And that answers your question about good shows is going to give the audience good questions. They can answer themselves. The shows, they're not going to give the answers necessarily, they're going to ask some questions. And I think they could do it in a more complex ways when it's long narratives, when it's serious. Because in a film, there are limitations to how much a character can develop within, 1.5 hours. But if you have 24 episodes, it gives you some good
tools for making reflections and making development in the characters. Aunque siento decirte, Pierre, que esta semana hemos descubierto que Juego de Tronos también es una película de 72 horas, dicho por sus guionistas, así que vamos a peor. ¿Había alguna otra pregunta? Yo quería preguntar si creéis que Netflix realmente es una ventana a partir de la cual el espectador puede elegir los contenidos, o realmente es Netflix quien, en base a criterios económicos, nos ofrece lo que le interesa de cada país. Ya lo he dicho antes, a Netflix no le podemos pedir más de lo que nos da, que es la posibilidad de conocer un montón de series de otras culturas, etc. Pero evidentemente es un negocio y evidentemente no trata igual las series que son 100% producción suya que las que no lo son. A mí muchos fans argentinos y mexicanos me decían que porque cuando veían un capítulo del Ministerio del Tiempo, Netflix decía que viera La Casa de Papel cuando quería seguir viendo el Ministerio. Eso también, claro, eso también explica que ahora, por ejemplo, una compañera estaba documentando unas cosas del Ministerio del Tiempo y cada vez que veía Netflix el Ministerio del Tiempo, aquí le salía que viera The Umbrella Academy, que por cierto hay alguna cosa que se parece, ¿no? También lo de la oficina a la que le reportan el... Mientras no les haga Timeless. Bueno, pues, yo sí, tienes razón, pero bueno, yo creo que no es una ONG, que yo creo que ya ha abierto solo el logro que ha conseguido va a tener que hacer que se espabilen todas las demás, y que también, si solamente es eso, o sea, si de repente en vez de hacer algo más que eso, como series como The Crown o como la de los niños, la de Stranger Things o como la de Mindhunter, por ejemplo, o sea, si aparte de eso, de recuperar La Casa de Papel, remontarla, que ha sido un trabajo maravilloso de Netflix, mientras haga series de calidad, aparte de todo lo demás, le tendremos que agradecer. Y el día que cualquier plataforma, no ya Netflix, cualquiera, se olvide de que la edad de oro que dicen que es ahora de las series lo es por la mezcla en los años 90 del creador de showrunner en Estados Unidos, más HBO, haciendo series como Oz, como The Wire, como Carnival, como Los Soprano. Cuidado, porque aquellos que solamente hagan o se crean que van a hacer series para pleno consumo, para plena venta y para consumo masivo, llegará a otra plataforma que volverá a las series de calidad, que siempre son las que han hecho que este fenómeno sea tan grande. O sea, porque televisión se consume siempre, pero estas series son las que sean. No se puede entender el fenómeno español, aunque se quiera olvidar, sin series como Curro Jiménez o Anillos de Oro. Y es una pena, porque cuando La Casa de Papel gana el premio Emmy, es la primera serie que gana el premio Emmy, y no es verdad, lo ganó La Cabina de Mercero hace muchos años. Entonces, ese tipo de cosas te generan una cultura de las series que se tendría que dar hasta en los institutos, o sea, por lo menos en las escuelas de comunicación audiovisual se tendría que dar. Yo creo que demuestra que las series avanzan, las buenas, las regulares, las de consumo masivo, porque siempre hay arriba modelos top. Y en ese sentido, yo te digo, yo creo que sin HBO no hubiera surgido un Netflix, aunque la idea de Netflix es mucho más completa en el sentido público, y veremos las demás plataformas, pero que son esas series de calidad, y mientras sigan haciéndose, por lo demás, con que me permitan elegir a mí ya me vale. Y es más, algunas series puras y duras, estamos mencionando The Crown, y estamos diciendo que en Netflix las series se ven todas juntas, de binge watching este que llamamos, pero The Crown es un claro ejemplo que el capítulo episódico sigue teniendo poder en la tele, ¿no? Esa estructura narrativa, no solo serializada. Pero aunque la veas seguida o no seguida, lo más parecido a lo que es una serie de televisión, bueno, al revés. La serie de televisión se parece a la novela, es una narración novelada. Mientras que el cine muchas veces se parece de manera asonante o consonante a una poesía, es un impacto, es uno. Mientras que el cine es novela, y en ese sentido, mala novela es aquella que en cada capítulo no te engancha por siguiente.
porque la dejas de leer. Toda serie tiene primero un concepto como serie, porque si no, no la vendes. Luego tiene un concepto por capítulo, y de hecho uno de los elementos más increíbles que hay en la nueva ficción es lo que yo llamo la estructura variable. Son esas series que rompen la estructura, no cuentan ningún capítulo, no tienen la misma estructura narrativa, ni de actos, ni de tal. Y es más, yo como escritor procuro que cada secuencia tenga también un concepto. O sea, que no hago ni haré nunca películas largas. Y antes salía la pregunta de si hiciéramos un Netflix europeo, ¿no? ¿Cómo nos diferenciaríamos? ¿Cómo seríamos distintos a los estadounidenses? ¿Qué es lo que hacemos mejor que ellos, además de mejores series como he hecho? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué destacamos? On en revient toujours au même problème, c'est que l'Europe est faite de cultures très différentes. Enfin, la principale quand même différence entre les États-Unis et nous, c'est que les États-Unis, toutes leurs séries représentent la culture américaine, mais ils ont réussi à faire entrer dans nos têtes l'idée que cette culture, c'était aussi un petit peu la nôtre en fait. Donc, voilà. Et c'est donc fascinant quand on va aux États-Unis aujourd'hui, quand vous, moi, on va aux États-Unis, quand on va à New York ou à Los Angeles, on se dit, mais pour la première fois, on se dit, je connais un peu cette ville en fait, je la connais déjà. Parce que j'ai vu tellement de fois à la télévision que je la connais déjà. Nous, en Europe, on a plein de cultures différentes. Et donc le problème reste le même. Comment faire en sorte que le local puisse parler au niveau régional? Si on avait la réponse, je pense qu'on serait pas là ce soir. Hein. Mais donc pour moi, la réponse vient plutôt aujourd'hui, en tout cas, de l'aspect distribution. Il faut qu'on puisse être capable de voir les séries qui sont faites juste à 100 km de chez nous, donc juste au-delà de la frontière. Pour les Français, ce serait les séries allemandes ou espagnoles ou italiennes. Mais il faut aussi qu'on s'y intéresse. Et ça, c'est pas une plateforme qui va le faire, c'est pas... Je sais pas qui peut le faire, ce sont les pouvoirs publics, c'est une culture, c'est une culture de la série européenne. Il faut que les séries européennes soient enseignées dans les universités, comme on le dit. En France, il y a un déficit par rapport à ça. Aux États-Unis, ça fait des années que The Wire, que les séries américaines les plus appréciées par la critique sont enseignées, mais pas juste en tant qu'exemple, il y a un cours pour une série. J'ai vu dans une université, il y avait un cours sur The Wire par exemple. En France, il n'y a pas de cours sur une série télévisée française, ça n'existe pas. Bon. Et tant qu'on n'aura pas ça, quand on n'aura pas ce changement de culture en Europe, ce sera difficile, malheureusement. Yeah, maybe there's also, it might be a little thing, but a difference in the way the producers work in the US and in Europe, because it's, you know, they have to make a lot of money out of it. They have to, it's independent productions they do there, and in Europe and in Denmark especially, we are using this supportive system where you can apply for some money and then you will get part of the money for the production, and then it gives the producers different conditions to work within. Then the producer can be a more creative producer, helping the screenwriter and the director. They can be an important triangle in the creative process, whereas in the US the producer is more a money person that will take care of the finance and not so much about this creative triangle. I think there's a difference there, to put it very short. Buenas. Tema pasta, por ejemplo, Netflix. Si Netflix lo voy a hablar en castellano, va a ser mejor. Si Netflix compra a Mister el Tiempo, Bogen, etc., que lo vea 1.000 millones de personas o solamente 3 personas, van a pagar igual o reciben más dinero para reproducir otra cosa. La producción que ha hecho la obra. Sí, en lo que a mí concierne como coproducción, ese dinero va a la cadena para mejorar la producción y punto, no revierte. Otra cosa sería que podríamos hablar aquí largo y tendido de los derechos de autor de los creadores de series en las plataformas y en otros sitios, porque incluso en la reproducción en las webs de las cadenas, porque muchas veces a mí me hace mucha gracia como la gente habla de la piratería como el mal absoluto,
pero muchas veces los que se nos piratea son los propios autores de manera legal. Entonces normalmente no, digamos, yo creo que generalmente son contratos. Yo no he tenido la suerte de hacer una serie al 100% con Netflix, evidentemente calculo que ahí ya figura como todo tema contractual, que tanto por ciento, que tal, que igual, pero eso ya no lo conozco, pero el caso que yo conozco es simplemente invierten en coproducir una cantidad y mejorar la calidad de la serie, nada más. Y ese fenómeno Netflix que decíamos también de la pasta, pero ¿a cuánta gente le va a llegar? ¿Estamos camino a hacer una industria en la que lo que funciona son los nichos y no tantos series enormes que vaya a ver todo el mundo, sino encontrar tu nicho y saber enfocarte en él? Moi, en tout cas, ce que je remarque en France, c'est que enfin, pas d'ailleurs qu'en France, les séries blockbusters à la Game of Thrones ou autres séries américaines, je ne sais pas s'il va y en avoir ad vitam aeternam. Aujourd'hui, effectivement, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de niches. Et bon, c'est une observation empirique, mais ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est quand parfois il y a des concours pour dire quelles sont mes 10 séries préférées, je ne vois jamais les mêmes réponses en France. Quelqu'un dit voilà, moi j'aime certaines séries scandinaves, enfin beaucoup de séries américaines toujours bien sûr, mais maintenant par exemple je vois des séries coréennes qui apparaissent dans les tops. Parce que voilà, ça devient une niche qui est vraiment très importante. Donc oui, ce que j'observe, c'est que ça se démultiplie en plein de niches différentes, et je ne sais pas si des séries capables de rassembler énormément de monde dans le public continueront à être produites ad vitam aeternam. En el caso danés, vamos a acabar de tener superproducciones también. En ese caso no, porque como al final son las cadenas públicas las que lo producen, es distinto. Se siguen haciendo series para mucha gente, o por lo menos tanta gente como hay en Escandinavia. So what you're asking is if this public service can go into the Netflix model or what? No, que si se sigue llegando a mucha gente en el caso de Escandinavia, se sigue yendo por todas, no se pelea tanto por el nicho, sino como toda la audiencia. Se sigue jugando en ese ámbito. But yeah, I don't know if I understand the question, but I think that it's not a contradiction, is it? I mean, the local, to think in local locations, languages, etc., is a niche, like you said, and I really agree that the niches are very important. It's what we want to see. We don't want to be like everybody else. We want to see the specialists and the niches and the nerds, the geeks, and and I think that's that can. It doesn't mean that it's going to be very small. It's going to be. Then we're back to locals global. Think of the stuff like the sweater in The Killing that went totally crazy abroad. Everybody wanted a sweater. Like it was just a very local thing. And think of the dishes they do and the scum. It's also gone crazy abroad. So I think you can rely on something really, really specialized and really local and really nerded. And sometimes it will still hit a broad audience or a broad interest. C'est une question très importante, la question du public qui se fragmente. Mais justement, ça rejoint une autre question qui est l'âge en fait du spectateur sur les chaînes de télévision, l'âge moyen. En France, les chaînes dites traditionnelles, pas les plateformes, donc les chaînes historiques, la moyenne d'âge du public, c'est systématiquement au-dessus de 45-50 ans. Pour certaines chaînes, c'est 65 ans. Et année après année, ça monte. Ça ne baisse pas. Donc un des grands défis pour ces chaînes-là, pour les chaînes donc, historiques, c'est de rajeunir leur public justement. Et quand on parle de fragmentation du public, justement, je pense que s'il y a bien un type d'opérateur, de chaîne, d'acteur qui doit justement essayer
de continuer à rassembler un maximum pour ne pas aller trop vers cette fragmentation, ce sont les chaînes publiques justement. Si elles ne le font pas, personne ne le fera. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más o tenéis alguna pregunta ahí atrás y ya acabamos. Hola, yo quería preguntaros a los cuatro qué opináis sobre una serie como CSI en la que sí que recoge, por ejemplo, las diferentes formas de vivir en Estados Unidos, en diferentes ciudades, y además también se plantea todo lo que estáis planteando esta tarde, que es los diferentes tipos de actores, diferentes tipos de personajes, diferentes tipos de modos de vida. Es verdad que es una serie que es de investigación, pero plantea muchísimos temas y creo que sí que es verdad que plantea las diferentes formas de vivir y muestra al mundo las diferentes ciudades que hay a lo largo de Estados Unidos, y además también crea un tipo de espectador o forofo de la serie según si es CSI Nueva York y si es CSI Miami. Yo creo que cada una de ellas está creando también un tipo de fan, ¿no? Y bueno, pues gracias. Sí, al final yo creo que es un poco lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Que las series están hechas para acompañarnos, para seguirnos, para entender la vida, para entender el mundo y la actualidad. Entonces, de lo que hablan en cada caso, yo creo que es de eso, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Las series que más triunfan son las que entendemos. Entonces, por eso acabamos entendiendo estas series que, aunque no nos hablen de nuestra vida, hablan de la vida de alguien y te acabas sintiendo identificado también con ellos. No sé si es el caso CSI, es el perfecto, pero todas las series. Bueno, en realidad, todas las series se escriben y llegamos al público porque escribimos de lo que hemos vivido, lo que nos han contado, lo que hemos leído, lo que hemos deseado y no hemos tenido. Nunca escribas de lo que has deseado y has tenido. Disfrútalo, no escribas series. O muchas veces escribimos de aquello que nos han contado, pero que decimos que nos han contado, pero en realidad nos ha pasado y nos da vergüenza decir que lo hemos vivido, ¿no? En ese sentido, luego llega la parte, digamos, local. Por cierto, se intentó hacer un CSI Madrid y se negaron. Es que la industria es muy compleja, sí. Entonces, a mí particularmente me parece muy bien la idea, incluso el primer CSI, el de Las Vegas, la primera temporada, y todo lo que es la factoría de Oppenheimer, hizo algo muy importante para la nueva narrativa audiovisual, que fue un concepto distinto de flashback, que luego desarrolló también Lost, que hasta de una manera maravillosa. Prefiriendo el de Las Vegas y siendo hasta hace poco en el mundo entero lo más visto eran los eventos deportivos y CSI, en el mundo entero. Yo creo que CSI al final no te habla de Las Vegas al final no te habla ni de Las Vegas, ni de Nueva York, ni de Miami. De Miami menos porque está Caruso ahí poniendo caras importantes. Es un mainstream que se repite hasta la saciedad y que te cuenta una historia en la cual primero, siendo la primera una obra genial y con una idea genial de las ciudades, desgraciadamente yo creo que con el tiempo al final se ha convertido en un remedio de sí misma, ¿no? Yo creo que es un poco... ¿No opinas lo mismo? I didn't want to interrupt you. But it was a different thing on CSI I wanted to say, just the point that there's no need for a fresh corpse every 10th minute. And this is sometimes the impression you get when you see CSI in a lot of different cities. I think what is sometimes needed is that you can reflect upon the questions that are made and the developing of the characters, and I wanted to see more of this character-driven stuff in CSI, to be honest. And I think this is what Broadchurch and Bowen and The Killing, The Bridge represents, that we see a case, a political case or a murder case, but most of all we see the persons involved, and this is the mirror that the audience like to see, because we're not living in a country where we see corpses all the time. Unfortunately we do sometimes, but I mean it's not
is not there all of the time. But we see a lot of, and we recognize the things, the choices that the characters need to cope with, and the conflicts they are in, the compromises they need to do every day. And I think that what the modern person, the modern audience wants to see and learn and reflect from. So CSI, yes, it's there to stay, I guess, but I think there are alternatives. Sí, al final yo creo que lo que comparten todas las series que ha mencionado Javier Olivares son que tienen personajes complejos, ¿no? Que eso parece que es algo que... Yo creo que es verdad que las series europeas son más atrevidas, en las que he citado, pero también hay modelos distintos, no podemos despreciar porque Cold Case o el CSI del inicio eran brillantes y cambiaron un montón de concepción, sobre todo hay que tener en cuenta emitiéndose en abierto, porque en las últimas series emitidas en abierto yo salvo The Good Wife, The Good Fight y dos más, y las demás series ya son como de máquina de hacer capítulos, ¿no? Yo siempre digo que series como Doctor en Alaska o como Murder One o como Hill Street, si se hicieran ahora, estarían en plataformas, porque normalmente los canales en abierto te piden más simpleza, ¿no? Tampoco podemos ser tan críticos con Norteamérica porque ha hecho, insisto, Oz, series como Homicidio, Gran Torre Fontana, o, por ejemplo, que hablemos de que las series europeas son más profundas de personajes, luego ves Band of Brothers, Hermanos de Sangre, y te tienes que callar para el resto de tus días, ¿no? Por ejemplo, no sé si me explico. Entonces, en ese sentido, no conviene generalizar nunca. Lo que sí es cierto es que, cuando yo veo una serie europea, lo que me llama la atención en general es que no me parece tan previsible. Me parece que hay maneras de narrar muy distintas y que están más apegadas a la realidad y al contacto del país en el que se hace, mientras que en muchas series americanas y en generalistas de cualquier país del mundo vemos muchos clichés, y a día de hoy yo creo que lo que va a funcionar en el seguro y lo que da éxito es alejarte del mainstream. Tardas, es duro, pero funciona. Sí, vamos acabando. Creo que con esa reflexión lo que deberíamos hacer en Europa también mejor es apreciar a todos los guionistas, dado que conocemos nombres de tantos americanos como Tom Fontana, David Simon, David Mills, mientras que europeos conocemos 3 o 4, ¿no? Eso es algo en lo que deberíamos mejorar también. Sí. Todos los británicos. Cada vez la gente sabe más. Sí. Bueno, pues eso ha sido todo. No sé si hemos sacado conclusiones de cómo hacer una televisión europea mejor o más unida. Y seguramente si la hacemos mejorará Europa, porque la cultura siempre ha sido el motor de Europa, ¿no? Dicho esto, tenéis a la entrada también, por si queréis leer más sobre Pierre y sus reflexiones, tenéis el libro de Pierre en la entrada. Sí, ahora quiero hacer una reflexión. Y tenéis los libros de Javier Olivares, de Isabel y Felipe, de Darás el Mundo. Haz la reflexión y acabamos. Y me encantaría producir series de televisión entre Francia y España. Así que si hay guionistas interesados aquí esta noche, vengan a verme. Aquí puede hacerse una relación de amor. No sé, Javier, si Francia lo tiene en su mira. Ahora mismo tenía que salir por un tema de... O sea, imagínate, ojalá, a ver si tengo un poquito de tiempo y ya nos ponemos. Muchas gracias a vosotros tres por venir, muchas gracias a todos y a ver muchas series.